entenderse la palabra hermanos en otro sentido que hermanos nacidos de la misma madre? Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba, he aquí su madre y sus hermanos. Corroboramos otra vez que tenía madre y hermanos. Su madre y sus hermanos estaban afuera. Le querían hablar. Le dijo uno que estaba allí: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con esto expresa Jesús que la relación física no ofrece ningún beneficio especial para con él, que la única relación que vale con Jesús es la espiritual, pues su hermano y hermana y madre es todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Terminadas las preguntas acerca de la infalibilidad de la Inmaculada Concepción, de la perpetua virginidad y de la deidad de María, dio la orden la superiora general que si yo no renunciaba a lo que había recibido, empezaría el castigo. Yo no podía renunciar, puesto que cuando tú aceptas a Cristo como Salvador de tu vida, no estás aceptando cualquier cosa. Ahora eres linaje escogido. Él te ha escogido, pagó un precio por ti. Así que le respondí: no voy a renunciar. Yo acepté al Hijo de Dios como Salvador aquí en la tierra. Yo estaba en aquella silla atada y con los ojos vendados ante la expectación de una numerosa congregación donde se habían reunido un grupo de monjas de diferentes congregaciones para presenciar aquel acontecimiento en defensa de la religión tradicional. Me dijo: vamos a ver si eres tan valiente como pretendes ser. Vas a tener que renunciar. Sentí un dolor profundo y fue cuando empezaron a arrancar el cabello de mi cabeza. Lo hacían con una pinza o unos alicates. Yo sentía cuando en cada tirón se desgarraba el cuero cabelludo y cómo la sangre fluía. Había algunas interrupciones para darme la oportunidad de retractarme. Fue en aquel momento cuando yo clamé con todas las fuerzas aquella promesa de Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibí la fuerza y el poder de Dios. Y por mucha oportunidad que ella me diera para renunciar, no lo hice, porque sabía que había aceptado a un Cristo de poder que me daría fuerza para soportar el dolor. Sin negar que Él es el Señor de señores y todopoderoso. El dolor era tan fuerte que llegué a desmayarme. Cuando desperté estaba encerrada en una celda. Todo mi cuerpo estaba lleno de sangre. Mi cabeza estaba adormecida y vi entrar a una de mis compañeras con un espejo diciéndome irónicamente: mira tu cabeza, pareces un monstruo. Se burlaba y me decía: atrévete a salir otra vez para seguir difamando nuestra religión. Aquello me indicó la maldad que podía alimentarse en un lugar a través de la tradición romana y todo lo que significaba la pompa pagana. Toda esta maldad había sido alimentada desde Roma. Cuán grande era el contraste de la obra redentora que había hecho Cristo en mi vida y lo que me habían enseñado la tradición a través de un bautismo de infantes, de confesiones ante un sacerdote, de oraciones a la Virgen, de la celebración de la misa.
Todo esto eran falsedades, como los supuestos sucesores de Pedro, quienes pretenden poseer autoridad de Dios para denominarse vicarios. Podía corroborarse esto claramente en el comportamiento de aquella monja que me hacía mirar al espejo y se burlaba de mí. La única alternativa para abrirnos el reino de los cielos es la misma confesión que hizo Pedro hace 19 siglos, cuando confesó que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, siendo esta la única llave, el arrepentimiento y la fe en un Salvador. Según las órdenes de la tradición romana, había podido pasar el resto de mi vida en aquella celda oscura. Pero yo no había renunciado al Cristo que acepté. Yo le había pedido poder y estaba segura que Él me sacaría de aquel lugar. Permanecí allí hasta que llegara el momento en que Él se glorificara. Sucedió 15 días más tarde. No sabía cómo, pero había un abogado amigo de mi familia. Se interesó en saber qué había pasado con mi vida. Habló con mis padres. Mis padres no supieron dar razón de mí, no sabían dónde estaba en ese momento. Preguntó en la universidad, en mi antiguo trabajo, y nadie le dio razón. Como abogado entonces, decidió formular una demanda por secuestro, lo cual considero que no fue simplemente una coincidencia, que fue esta la forma como Dios obró. Fue por muchos conventos presentando la demanda por secuestro, especialmente en el convento de las Siervas de la Madre de Dios, donde a través de mentiras lo llevaban de un lugar a otro. Se dio cuenta del juego y decidió con firmeza y como abogado exigir a esta congregación de siervas de la Madre de Dios que tenían que saber de mi paradero. Mientras tanto, yo permanecía en aquella celda oscura donde solamente había escombros y pestilencia. Un día que el abogado se presentó a este lugar, insistió y afirmó que yo estaba allí. Aunque le negaron, él mostró la demanda que llevaba, una demanda por secuestro, y que tenía un permiso para allanar aquel lugar. Hubo un poco de temor de parte de la portera, quien fue a mi celda y me dijo: voy a abrirte la puerta y tú sales corriendo, no queremos problemas con las autoridades. Me abrió la puerta, fue esta la forma como salí de allí. Este fue un milagro más. Pude darme cuenta que el Cristo que acepté era real y estaba vivo, estaba conmigo. Empecé a congregarme en una iglesia evangélica. No tenía ni un solo cabello en mi cabeza y había una infección. Pero un día el Señor se glorificó y me creó cabello nuevo. Solamente Él podía hacerlo. Una vez que el cabello es arrancado de raíz o quemado, nunca vuelve a nacer. Pero Jesucristo lo hizo, creó cabello nuevo en mi cabeza. Me dediqué a estudiar la palabra, ingresé a un instituto. Luego me dediqué al evangelismo. Unos años más tarde contraje matrimonio con un puertorriqueño. Actualmente mi hogar está dedicado al Señor. Mi esposo y yo nos dedicamos al evangelismo, teniendo grandes experiencias con el Señor en el campo misionero. Estoy segura que Dios permitió todo esto en mi vida con un propósito. Esta experiencia vivida en mi carne y en mi espíritu llevará muchas vidas a los pies de Cristo. Si eso sucede con usted, se habrá logrado ese propósito.